En el vídeo de hoy de la guía básica del coleccionismo os voy a hablar de las escalas. Y básicamente cuando hablamos de escalas es una forma de medida. Es una forma en la que tenemos de medir las figuras para que no tengan diferentes tamaños, para que guarden todas una misma coherencia. De manera que si una figura mide 1,85 m en su versión normal, pues si la ponemos a una escala de aproximadamente 1,6, mida unos 30 centímetros. ¿Qué queremos decir con estos? La escala 1,1 es que es la escala real del objeto. Si por ejemplo pues cojo este móvil, pues este móvil estaría a escala 1,1. Tiene las medidas que debería tener en el mundo normal. ¿Esto para qué lo utilizamos? Pues si queremos conseguir un objeto de una escala en concreto reducida para que nos coincida con la colección que estamos haciendo, pues tenemos que hacer una regla de 3. Si queremos pasar la medida de un objeto a escala 1,6, tendríamos que dividirlo entre 6 y hacer ese objeto 6 veces más pequeño. Esto hablando de escala 1,6. Hablando de otro tipo de escalas, pues por ejemplo, en Estados Unidos se miden pulgadas. Una pulgada viene a ser unos 2,54 centímetros aproximadamente, si mal no recuerdo. Con lo cual, una figura en escala 1,6 son 12 pulgadas, unos 30,5 centímetros aproximadamente. Esto a la hora de definir pues, los tamaños de las figuras nos es muy útil, ya que según el tipo de colección que quieras hacer, según el tipo de escala que quieras coleccionar, pues tienen que adecuarse todos a la misma medida. Desde hace muchos años, pues se vienen haciendo figuras de acción. Empezando desde las figuras vintage de Star Wars, que vendrían a ser una escala aproximadamente 1,18, algo un poquito menos de 10 centímetros. Son las primeras figuras con las que, por ejemplo, me empecé a identificar yo, las figuras de cuando habían salido pues las películas clásicas de Retorno al Jedi, cosa que George Lucas en su inmensa sabiduría se hizo con los derechos de las merchandising, pero bueno, esa es otra historia. Esto sería aproximadamente una escala 1,18, pues lo que vendría a ser un Stone Trooper así en escala 1,18, que es una 18ª parte de lo que vendría en tamaño normal. Esto vendría a ser un Stone Trooper en escala 1,9, lo que vendría a ser aproximadamente unos 15 centímetros, una 9ª parte de su tamaño normal. Esto vendría a ser un Stone Trooper en escala 1,6, unos 30 centímetros, una 6ª parte de su tamaño normal. Y esto vendría a ser un Stone Trooper en escala 1,4, unos 50 centímetros, aproximadamente una 4ª parte de su tamaño normal. ¿Por qué es el tema de las escalas? Porque así, si queremos realizar objetos, si queremos conseguir objetos a una escala acorde con la colección que estamos haciendo, tenemos que tener estas medidas muy en cuenta. No es lo mismo hacer una mesa de escala 1,4, que medría una 4ª parte de lo que mide una mesa normal, para una figura de escala 1,6, con lo cual se nos quedaría una mesa demasiado grande y que seguramente no nos cuadraría muy bien en la escena que queramos representar. ¿Qué ventajas y desventajas vamos a tener a la hora de coleccionar diferentes escalas? Pues que si tú coleccionas en escala 1,6 y pones al lado una figura de escala 1,4, puede que os desentone bastante. Depende si a lo mejor os centréis en un solo personaje o en una sola escala, o si por el contrario no os ceñís en una sola escala y os centréis en varias escalas. Eso ya depende de vuestra forma de coleccionismo. Yo por ejemplo, en mi personaje favorito, que es Boba Fett, que es de que más figuras tengo, pues tengo desde Micro Machines, que son una escala ínfima, a escala 1,4 o incluso pues algún rifle en escala 1,1, pues el casco en escala 1,1, como podrían ser los de Hasbro, como podrían ser los de Anobos, como podrían ser pues tantos otros cascos que han sacado, pues eso ya sería escala 1,1, que es una pieza a tamaño natural. Por ejemplo, tengo por aquí este casco que era de Hasbro, de los primeros que sacaron, en escala 1,1 de un Clone Trooper. Esto si lo medimos, pues evidentemente nos va a caber a nosotros porque es una escala 1,1. Está acorde con nuestro tamaño. Si nos vamos a escala más pequeña, si yo por ejemplo tuviese un casco escala 1,3, no me cabría porque mi cabeza es escala 1,1 evidentemente y el casco es 1,3. ¿En qué nos afecta esto también? Pues que evidentemente escalas más pequeñas, los detalles, la pintura va a ser bastante más complicados lograrlos, va a ser bastante más difícil pues que una figura tenga unos detalles de pintura más detallados. Hay gente que por ejemplo en Warhammer hace auténticas virguerías porque son soldaditos, no me acuerdo ahora mismo de la escala, pero creo que es escala 1, no sé, 1,30 o algo así, o 1,40, no me acuerdo ahora muy bien de la escala. Es una escala así, que le pintan los ojos, le pintan los detalles de una manera increíble, porque utilizan pinceles de un pelo que van a pintar pues eso, al detalle, al milímetro. Y sin embargo, en escalas un poco más grandes pues podemos conseguir unos detalles un poco más logrados. Quizás también en escalas un poco más grandes se noten más los defectos. Eso depende muchísimo de la compañía que esté haciendo la escala, de quién es el artista que pinta esa figura, de la calidad de esa figura, de si es en un material, de si es en otro. Si, por ejemplo, el plástico coge a lo mejor un poquito por la pintura, la resina pues tienden a coger mejor las pinturas y los sombreados. Eso ya pues depende de cada uno, los pros y los contras de las escalas en vuestra colección. Si os estáis centrando en una sola escala, pues vais a tener que adecuar mobiliario, adecuar vitrinas, adecuar pues otros tipos de accesorios a esa escala, si no queréis que se entone con el resto de vuestra colección. Si no os importa diferentes escalas,
a lo mejor pues combinarlas en una, por ejemplo, una vitrina temática de depredador, pones figuras más pequeñas, más grandes, mucho más grandes, a lo mejor pues una foto o una tuerca que formara parte, una arma que forme parte del arsenal de los depredadores, pues ya es otro tipo de exposición. Ya buscáis otro tipo de, a lo mejor, de una especie de altar o de homenaje a esa figura, a esa saga o a ese personaje en concreto. En esto es en lo que me quiero centrar un poquito a la hora de hablaros de las escalas. Que si os centréis en una sola escala, puede que os perdáis muchos detalles, muchos otro tipo de colecciones que a lo mejor no os habíais imaginado. Yo, por ejemplo, pues si combino un Batarang de Batman así detrás de una figura de Batman, pues estoy buscando un tipo de exposición totalmente diferente. Así solo combino una sola escala. Como puede ser 1.6, pues pones una figura, otra figura, otra figura. Le das otro tipo de encanto a tu colección. Y hasta aquí el vídeo de guía básica del coleccionismo de hoy. En el próximo vídeo, diferencias entre compras nacionales o compras en el extranjero.